Muy buenas noches a todos, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar en el segundo día de lo que es la capacitación peritaje ambiental, una capacitación, como les dije el día de ayer, muy importante para el tema de lo que es ambiente, ¿no? Quiero darle el paso de inmediato a la ingeniera Michelle Mosquera, que va a continuar con su exposición. Adelante, ingeniera, su tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse puntuales el día de hoy. La que tenemos planificado para la clase del día de hoy va a ser sobre caracterización y muestreo. Esta parte es bastante importante en todo lo que nosotros hacemos dentro de peritaje, justamente porque en muchos de los casos nos va a tocar supervisar este proceso de colección de muestras en el caso de los recursos abióticos o también la colecta de muestras en el caso de los recursos bióticos. Por tanto, es importante que ustedes puedan conocer un poco las bases y las normas más importantes para poder realizar este proceso. Les voy a proceder a compartir la presentación del día de hoy. Listo, entonces vamos a iniciar. Como les comentaba justamente, en muchas ocasiones y los peritajes que nosotros están enfocados en poder hacer la caracterización y muestreo de los recursos bióticos y abióticos del ambiente, considerando que justamente las diferentes actividades antrópicas pueden generar uno o varios efectos sobre estos recursos. Les indicaba entonces que es importante conocer las bases y los lineamientos más importantes para nosotros poder realizar nuestro trabajo de peritaje de una manera correcta. En este caso vamos a hacer una revisión tanto de las metodologías que necesitamos para los recursos abióticos, para los recursos bióticos, y también vamos a hablar un poquito del tema de bioacumulación, considerando que a veces es importante justamente realizar también algún tipo de actuación dentro de este campo. Bueno, como ustedes conocen, dentro de los recursos abióticos vamos a tener lo que se trata con el recurso agua, el recurso suelo y el recurso aire. Dentro de los procesos periciales, es importante que ustedes conozcan que nosotros como peritos no nos encargamos de colectar directamente las muestras, ni de agua, ni de suelo, ni los diferentes análisis que se hacen en el recurso aire. ¿Por qué razón? Porque justamente la parte judicial nos solicita que todo tipo de muestreo sea realizado por laboratorios acreditados. ¿Cuál es la importancia de trabajar con laboratorios acreditados? Esta importancia radica en que se puede establecer primero una garantía de que tanto el proceso como el posterior análisis de las muestras que colectemos se esté realizando bajo estándares de calidad. Si ustedes conocen, han tenido la oportunidad de trabajar con algún laboratorio o en algún laboratorio, ustedes deben conocer que todos los procesos en los que se realiza la colección de muestras, así como los procesos de análisis al interior del laboratorio en los diferentes equipos, deben contar con certificaciones especiales que justamente avalen que los mismos son realizados de manera correcta y que los resultados que vamos a obtener a partir de estos procesos son los adecuados y corresponden a la realidad. Adicionalmente, otra parte importante de trabajar con los laboratorios es el establecimiento de las cadenas de custodia. Este documento es sumamente importante al momento que ustedes realicen peritajes ambientales. Dentro de una cadena de custodia consta, aparte de los datos del laboratorio y del personal que participe en los peritajes, se coloca el número de muestras que se han colectado, qué tipo de muestras son las que se han colectado, por ejemplo, si son muestras de agua, muestras de suelo, cuántas muestras se han colectado para cada uno de estos recursos, las coordenadas de ubicación referencial de estas muestras, las condiciones ambientales bajo las cuales fueron colectadas las mismas, y también se suelen establecer los valores preliminares de los parámetros de campo. Dentro de campo, normalmente los laboratorios pueden medir propiedades como pH, la conductividad, el porcentaje de oxígeno disuelto, por ejemplo. Entonces, esos datos también se quedan registrados en la cadena de custodia. Finalmente, se establece una sección de la firma y nombre de un representante de laboratorio, de un representante de las instituciones participando en el peritaje y su nombre obviamente como peritos. Al momento que ustedes realicen un peritaje, es importante que coloquen esta cadena de custodia dentro de los documentos anexos que ustedes van a generar en su informe pericial y que la información sea bastante clara. Por lo general, los laboratorios
al momento de establecer la cadena de custodia, lo realizan en un papel especial que nos permite tener una o más copias. Igualmente, se puede solicitar a estos laboratorios que se nos puede entregar una copia escaneada del documento para que ustedes la puedan adjuntar a su informe. De esta manera, como les comento, queda la certeza dentro del proceso que sus muestras han sido colectadas de forma adecuada. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con el recurso agua. Perdón, antes de empezar, me parece que tenemos una pregunta en el chat. María nos comenta de dónde sale el presupuesto para el costeo de los análisis. Ya, este es un tema bastante importante y que de hecho es un poco complicado porque sí limita la cantidad de peritajes que nosotros podemos realizar. Si ustedes recuerdan, ayer en la normativa que estábamos revisando, nos indicaba que los peritajes son solicitados o por Fiscalía o por Consejo de la Judicatura o por alguna de las partes, y son justamente estas entidades las que deben hacer asumir, digamos, los costos de los peritajes que solicitan. En el caso de Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, normalmente a estas entidades, cuando inicio fiscal, les asignan el presupuesto para todas sus actividades y dentro de ellas se asigna un presupuesto para la realización de peritajes. Sin embargo, estos peritajes no son baratos la mayoría de veces y tampoco el presupuesto que les asignan es muy elevado, por lo que muchas veces ya no se pueden realizar muchos peritajes por esta razón. Una de las alternativas que han visto estas entidades para poder avanzar con los peritajes es realizarlos a través de instituciones públicas. Como les comentaba también el día de ayer, a las instituciones públicas que cuentan con peritos, a estos profesionales no se les tiene que cancelar el valor de honorarios y es, digamos, un ahorro que se puede generar. Sin embargo, estas instituciones, cuando requieren peritajes que necesiten el levantamiento de muestras, sí deben tener contemplado o hacer los trámites para poder gestionar justamente los laboratorios, porque las instituciones públicas tampoco cuentan en sus presupuestos con partidas específicas para la contratación de servicios de laboratorio. Es más, en los últimos años, justamente por los temas de austeridad del sector público, este tipo de contrataciones ya no se encuentran autorizadas en la mayor parte de los casos. Entonces, es una limitación que se tiene, pero como les comento, estas son las instituciones que deberían gestionar estos temas. Ahora, en caso de que sus peritajes sean solicitados por particulares, como veíamos también en la parte normativa de ayer, justamente la parte normativa tendría que igualmente tener esta disponibilidad para que ustedes puedan gestionar estos extras que son aparte de sus honorarios. No sé si con eso, María, tu pregunta se encuentra contestada. Si es que no me escribes o me interrumpes. Listo. Como les comentaba entonces, para el recurso agua, normalmente en los peritajes lo que vamos a tratar de ver es la calidad de este recurso hídrico. Esta calidad puede verse afectada justamente por la realización de diferentes actividades antrópicas, sobre todo cuando a partir de estas actividades se generan descargas que sean vertidas a diferentes cuerpos hídricos o sin tratamiento o con un tratamiento que no haya sido el adecuado y que por tanto siga presentando concentraciones de uno o más componentes fuera de los límites máximos permisibles que se encuentran establecidos en la normativa ambiental. Entonces, nuestros peritajes van a estar enfocados justamente hacia determinar la calidad del recurso. Como la primera parte de las generales, tenemos una serie de pasos que yo justamente les de esta manera de resumen que les puede ser de utilidad a ustedes al momento que realicen los peritajes. En primer lugar, la elaboración de un checklist. Si recuerdan, también habíamos hablado algo de esto el día de ayer. Es importante que cuando nosotros vamos a realizar un peritaje, en este caso específico, en la parte del trabajo que tenemos que hacer en campo, tener un listado de todas las actividades que debemos cumplir, justamente con los responsables de sus actividades, si es que para el cumplimiento de las mismas se tiene que coordinar con una o más instituciones, los materiales, equipos, recursos, etcétera, que voy a necesitar dar cumplimiento a estas actividades y una planificación, obviamente, de cómo voy a ir a estas actividades. Es importante eso justamente para que ustedes puedan organizar y realizar su trabajo de campo de una forma más prolija, más puntual y que no les requiera mucho tiempo. Por ejemplo, si es que tienen que realizar este peritaje durante un día,
pueden, por ejemplo, realizar todo el levantamiento de muestras en la mañana y hacia la tarde dirigirse hacia la fiscalía que les solicitó si es que requirieran alguna información adicional, o utilizar todo el día entre mañana y tarde para hacer la recolección de las muestras, por ejemplo, si es que el lugar donde tienen que hacer este levantamiento es bastante amplio y necesitan ustedes desplazarse, no solamente caminando, sino tal vez algún desplazamiento vehicular, etcétera. Entonces, a través de este checklist, ustedes justamente van a poder tener en cuenta todo lo que tienen que realizar, ir marcando todo lo que ya vayan cumpliendo para que sepan qué les falta, que ya tienen listo y poder luego proceder a realizar el informe por escrito. La siguiente nómina que tenemos es la revisión de información del área. Perdón, tenemos otra pregunta. Nos comenta Gabriela si el perito siempre asiste a la toma de muestras. Si es que es un peritaje que les están designando a ustedes y tiene que realizarse un levantamiento de muestras dentro de su peritaje, obviamente ustedes tienen que estar presentes. Si es que ustedes no asistieran, ¿cómo tienen ustedes la certeza de que las muestras fueron colectadas adecuadamente, de que se cumplieron todos los protocolos, de que se firmó adecuadamente esa cadena de custodia, etcétera? Además, ustedes como peritos, si bien no colectan las muestras directamente, son ustedes quienes tienen que dar los lineamientos acerca de los lugares o los sitios en los que se tienen que colectar estas muestras, obviamente con los soportes que nos da la normativa ambiental de nuestro país. Entonces, es importante, más bien dicho, es imprescindible que ustedes en este proceso. Si no, no obtienen garantía de que el proceso se haya realizado bajo los lineamientos que ustedes han analizado y por tanto en una audiencia de juicio es muy probable que ustedes les den de baja el informe que ustedes hayan entregado. Gabriela, no sé si con eso tu duda queda resuelta. Listo. Entonces, como segundo punto les indicaba que tenemos la revisión de información del área. Es importante también que antes de que ustedes vayan a realizar la fase de campo, puedan hacer una revisión bibliográfica secundaria sobre algunas características, tanto del área donde ustedes tienen que realizar el peritaje, como de la actividad económica que sería la presunta causante de una afectación, un impacto o un posible daño. Entonces podemos revisar en internet justamente información que nos pueda ser de ayuda para nosotros también delimitar cuál va a ser nuestra actuación, tanto con base en lo que encontremos en esta información, como con el alcance del peritaje que les comenté en la práctica. Tenemos como tercer punto la definición de los parámetros. Como ustedes conocen, en la normativa ambiental que tenemos en nuestro país, para el caso específico del agua que estamos viendo ahorita, tenemos el Acuerdo Ministerial 097A dentro de su anexo 1. En este anexo encontramos diferentes tablas que nos indican justamente los criterios y los parámetros que se deben muestrar en función del uso que se le esté dando al recurso. Por ejemplo, si es que es agua de uso doméstico, si es que va a ser para consumo humano, si es que es agua que está relacionada con la protección de la calidad del medio, etc. Tenemos varias tablas que nos da justamente diferentes usos. Ahora, nuestro trabajo en esta parte de definición de parámetros va a estar en hacer una revisión y puede decirse una preselección de los parámetros que nosotros vamos a necesitar que se monitoreen. Para eso podemos tener algunas claves. Primero, como les digo, lo más importante es ubicar la normativa y dentro de la normativa ubicar la tabla que corresponde al uso que se le esté dando al recurso que nosotros vamos a monitorear. En segundo punto, ustedes podrían ir revisando cuál es la actividad económica que está relacionada con la presunta afectación. Como les comenté, eso ya se hace en el punto 2. A partir de eso, ustedes pueden tener una idea de los parámetros más importantes o que generalmente están asociados a esa actividad e irlos delineando en la tabla que ustedes tienen. Eso ya depende un poco de cómo ustedes vayan a justificar. Si es que van a mandar a monitorear toda la tabla o como les comento, si es que se va a hacer como una preselección de los parámetros más importantes dentro de esa tabla que estén relacionados con la actividad. En este caso, como les digo, mi recomendación sería que analicen muy bien cuáles van a ser las condiciones del caso para que ustedes puedan argumentar y justificar por qué hacen una selección u otra. Como cuarto punto tenemos la selección de los puntos de muestreo. Este punto también es uno de los más importantes, considerando que, como ustedes conocen, las muestras son recolectadas y luego analizadas por los laboratorios
normalmente no son tan económicas para muestrearse. Y tenemos también algunos criterios que podemos adoptar para justamente definir cuáles van a ser nuestros puntos de muestreo. Un poquito más adelante en la presentación ya vamos a hablar más a detalle de este tema, pero justamente la idea de este punto es que ustedes al momento de llegar al sitio ya puedan tener una idea previa de dónde van a ser los mejores lugares para muestrear, cuáles son los más representativos, etcétera, con el fin de que puedan delinear de mejor manera su peritaje. Y como quinto punto tenemos ya lo que es el proceso de toma de muestras como tal. Como les comenté hace un momento, este proceso lo realiza un laboratorio acreditado. Un poquito después de la presentación vamos a ingresar a la página del Servicio de Acreditación de Ecuatoriano, un poco para que si ustedes no conocen puedan saber dónde encuentran los laboratorios acreditados y más o menos cómo se busca esta información en caso de que ustedes requirieran la misma. Hasta este punto, ¿alguna pregunta adicional? Tenemos una pregunta en el chat. Nos comenta qué se debe tomar en cuenta a la hora de determinar el número de muestras. Ya, justo eso va a pasar a ver ahorita en la fase de muestreo justo. Con esto creo que respondo con tu pregunta. Dentro de nuestra normativa no tenemos específicamente para el caso de agua algunos criterios que nos digan exactamente cuántas muestras son las que debemos colectar, tal y como nos comenta María en la pregunta que nos realiza en el chat. Ahora, yo he revisado alguna normativa de algunos países y encontré una normativa de un ministerio de Agricultura y Ambiente en Perú. Esta normativa me pareció bastante útil e interesante porque nos brinda algunos criterios importantes para nosotros poder definir este número de muestras, que es justamente lo que yo les he colocado en la presentación y es lo que están viendo en este momento. Dentro de esta normativa nos da justamente como un criterio general tomar 4 muestras mínimas para realizar un muestreo del recurso agua. Estas muestras van a ser colectadas aguas arriba, en el punto de descarga, aguas abajo y en un punto testigo. Por lo general, a veces el punto testigo puede que coincida con el punto aguas arriba y entonces en este caso podrían ser 3 muestras mínimas. Pero como les indico, dentro de nuestra normativa no tenemos especificado un número máximo o mínimo de muestras de agua para colectarse, pero se pueden adoptar algunos criterios para ir definiendo. En este caso, como les comento, los criterios que nos deriva esta normativa a mí me parece que están bastante interesantes y como que bastante acertados y les puede a ustedes a decidir eso. Sin embargo, si ustedes cuando vayan a campo necesitan u observan, más bien dicho, que pueden haber otras características especiales, pueden ir justificando técnicamente por qué requieren colectar alguna muestra adicional o si requieren menos muestras, etcétera. Ya un poco como les digo, ese es el criterio personal de cada uno de los peritos y tiene que dar las justificaciones, obviamente, de las decisiones que tomen. Entonces, dentro de esta referencia, como les comentaba, el primer caso nos indica que es el muestreo de aguas arriba. Ya, en este caso, esta normativa nos sugiere que, por ejemplo, para aguas continentales, el muestreo se realice en un punto que se encuentre al menos entre 50 y 100 metros arriba de donde hemos identificado que se ha generado la descarga, que sería la posible causante de algún tipo de contaminación. Y para el caso de aguas marinas, nos plantea establecer transectos de 100, 500 o 1000 metros aguas arriba de la descarga. ¿Cuál es la idea de poder colectar este punto aguas arriba? Es justamente tener una idea de cuáles eran las características del cuerpo hídrico antes de que se genere la intervención de esta descarga que posiblemente esté alterando sus condiciones naturales. Para nosotros realizar justamente este muestreo debemos tener en cuenta que haya algunos factores, por ejemplo, la accesibilidad. Es importante que nosotros vayamos determinando que la zona donde vamos a colectar esta muestra sea accesible tanto para el personal que esté participando de la pericia, ustedes o alguna institución, como para el personal de laboratorio que tiene que realizar la colecta de la muestra, garantizando obviamente que no se afecte a su seguridad. Tenemos otro comentario de Gabriela que nos indica que hay estudios donde ya se establecen los puntos indicados en un peritaje procedente a tomar allí mismo muestras. Gabriela, por favor, no sé si nos puedes ayudar activando tu micrófono y nos puedes explicar un poco la pregunta que nos comentas, por favor. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, Cuéntanos. bien, gracias. Bueno, yo he podido ver estudios en donde se hace o se ha determinado dentro de la evaluación ambiental para posterior aprobación del estudio, en donde el equipo técnico ha determinado de que tal empresa, tal industria va a hacer monitoreos aguas arriba, aguas abajo en el punto de descarga. Entonces, mi pregunta va inclinada hacia eso, o sea, es procedente, está bien que yo haga los puntos en la toma de muestras en los mismos puntos que de pronto ya tienen aprobados en el estudio, o se Eh, podría ir otros. ¿Tú Gracias. te refieres más o menos a los planes de muestreo que justamente tienen aprobados las empresas? Exacto, que están dentro Ya, del plan de ya, manejo. perfecto, ahí sí ya me quedó más claro. Sí, de hecho los podrías tomar como referencia, pero a veces depende mucho de la actividad económica en la que tú vayas a realizar el peritaje. Dentro de la experiencia que hemos tenido aquí en el ministerio, muchas de las veces los peritajes se realizan en empresas, por ejemplo, que trabajan de forma ilegal. En estos casos, obviamente, estas empresas no van a tener establecidos puntos de muestreo ni nada similar y entonces en ese caso te toca a ti ir adoptando algunos criterios adicionales. Ahora, para otro tipo de empresas como las que tú mencionas que dentro de sus planes de manejo ya tienen establecidos justamente sus programas de muestreo, sí, de pronto los podrías usar como referencia. Como te digo, siempre y cuando el motivo del peritaje que tú estés realizando esté relacionado o más o menos esté similar en alguna de las zonas donde ellos hayan contemplado su muestreo. Te pongo un caso. Digamos que dentro de su punto de su plan de muestreo tienen identificados 8 puntos de muestreo, pero la denuncia que se ha recibido por un presunto delito ambiental o por un presunto infracción ambiental es por un punto que de pronto no estuvo contemplado en este en este plan de muestreo. En ese caso, podrías de esta zona en específico ir adaptando cuáles de estos puntos podrían servirte y de pronto cuáles te tocaría implementar. Si en cambio está en una zona que tú ves que ya tenía algún plan, tú como perito en este caso podrías ir revisando si es que la información se ajusta o no a la zona donde tú tienes que realizar tu peritaje y si es que te sirven los criterios, pues no habría problema. Como te digo, también depende mucho tu justificación. En ese caso, por ejemplo, en tu informe tú podrías colocar que la empresa X cuenta con un plan de muestreo en el que se habían contemplado estos puntos y se observa, por ejemplo, que el punto 3 y el punto 5 justamente están en la zona aledaña al motivo del peritaje y por tanto se puede adoptar estas coordenadas para muestras aguas arriba y aguas abajo, por ponerte un ejemplo. No habría problema siempre y cuando tú tengas los argumentos técnicos para justificar esa decisión. No sé si de pronto, Gabriela, ahí te queda un poco más claro. Ya, perfecto, gracias. Y María nos comentaba también en el chat, es decir, si tenemos un plan de muestreo sería más una guía. Exactamente, como te digo, o sea, depende mucho ya de las condiciones que tenga el lugar donde ustedes van a realizar el peritaje. Como les digo, no siempre van a realizar en alguna empresa que tenga sus papeles en regla o que al menos tenga algún tipo de documentación ambiental generada. Muchas veces les tocará realizar para casos particulares, por ejemplo, en alguna vivienda porque algún vecino hizo alguna descarga ilegal o en alguna zona, como les comento, donde se estén realizando actividades, algún tipo de actividad económica que se realice de forma ilegal, o por ejemplo en alguna zona del perímetro urbano, donde, por poner un ejemplo, en Santo Domingo nos pasó algo parecido de muchas vulcanizadoras dentro del casco urbano, que justamente todas las descargas del proceso de lavado de autos, los desechos que se generaban en este proceso, simplemente los descargaban en alcantarillas que se conectaban a un cuerpo hídrico. Entonces, depende mucho del caso que ustedes tengan. Como les digo, esto nada más es una guía que ustedes pueden ir adoptando. Y como les digo, mi sugerencia es que ustedes adopten o revisen bibliografía que les pueda servir de referencia y al momento que ustedes realicen su peritaje y vayan a hacer esta fase de campo, justifiquen técnicamente por qué ustedes punto se colecte en este lugar y no en este otro, etcétera. Entonces, más o menos así es los criterios que adoptamos. Eso entonces con lo que tiene que ver con el punto de aguas arriba. El siguiente punto que tenemos es justamente el punto donde se ha identificado la descarga. En este caso, esta normativa nos sugiere que la muestra se realice en el punto de contacto entre la descarga y el cuerpo hídrico receptor justamente. Es importante igualmente que cuando ustedes les soliciten hacer el peritaje, tengan establecido claramente cuál es el punto de afectación, en este caso el punto de descarga, que sería el motivo del peritaje que ustedes están realizando.
En muchas ocasiones sucede que en alguna denuncia, la persona que pone la denuncia, por ejemplo, indica que se está realizando una descarga ilegal de aguas industriales en este punto hacia este cuerpo hídrico. Ustedes van a la zona, encuentran que de pronto hay más de una descarga que no está realizándose presuntamente de forma correcta, o que hay otras empresas o industrias en los alrededores que también realizan algún tipo de descarga de esta manera. Entonces, como les comentaba en la clase de ayer, es importante que en este caso ustedes puedan mantenerse alineados al alcance de su peritaje y se concentren justamente hacia lo que ustedes están observando. Porque, como les decía ayer, el hecho de irnos más allá del alcance implica que no estamos cumpliendo lo que nos han solicitado y puede traernos algún tipo de complicaciones, sobre todo cuando los casos avanzan hacia las audiencias. Por ponerles un ejemplo, me parece que fue alrededor de 2018, en un peritaje que se realizó en la Amazonía justamente por un problema de minería ilegal. Al momento de la denuncia, los denunciantes establecieron un área en la que ellos habían evidenciado que había indicios de actividad minera ilegal. Al momento que el personal se desplazó a este lugar para realizar el peritaje y empezó a realizar la información, los miembros de la población que estuvieron haciendo el acompañamiento en el peritaje comenzaron a indicar que encontraron nuevos sitios de indicios de minería ilegal y querían que todos estos nuevos sitios sean también incluidos en el informe, no solo con coordenadas, sino también con los impactos negativos que se estarían generando y los posibles daños. Como les comento, no es que esta realidad no sea tal cual como nos comenta en este caso la comunidad, pero nosotros debemos alinearnos a lo que estaba efectivamente en el alcance del peritaje que nos solicitaron, porque las otras áreas no sabemos en qué condiciones se realizaron, si son actividades recientes, si fueron actividades ya antiguas, si es que de pronto ha habido algún tipo de manipulación en la información que se nos está entregando, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, como les digo, siempre es importante revisen el alcance de su peritaje y enfóquense en eso, sobre todo en esta parte que tiene que ver con las descargas que han sido los motivos de la denuncia que generó la solicitud de su peritaje. Posteriormente tenemos lo que es el análisis aguas abajo. ¿Cuál es la idea justamente en este análisis? Es que nosotros podamos saber cuál ha sido la influencia de esta descarga dentro del cuerpo hídrico receptor. Si ustedes recuerdan los datos que teníamos hace un momento, podemos observar que para aguas continentales el punto que nos está poniendo ya tiene una distancia mayor, 2 metros. Y en aguas marinas igualmente transectos de 100, 500 o 1000 metros. Justamente la idea es que estos puntos o estas distancias sean mayores para que se garantice justamente que ya se ha homogenizado la descarga con el cuerpo hídrico y poder analizar justamente cuál ha sido la influencia de la misma en sus condiciones naturales. En muchas ocasiones también he visto, por ejemplo, que cuando se produce, me voy a regresar un momentito hacia de acá. Ya, por ejemplo, vamos aquí en esta fotografía que les estoy señalando en la derecha superior, tenemos esta descarga, colectamos ya la muestra aquí y por ejemplo, la comunidad nos sugiere que la muestra aguas abajo se colecte en este punto, por ejemplo. Como ustedes podrían darse cuenta, obviamente las concentraciones o condiciones que vamos a encontrar en este punto van a ser muchos mayores que las que vamos a encontrar aguas abajo, porque apenas está a una poca distancia de este punto. Entonces, prácticamente va a tener condiciones similares a la de la descarga. Y no es la idea de este punto. Entonces, como les comento, justamente la idea del punto aguas abajo es que ya se puede haber generado esta homogenización y que ahí sí nosotros veamos cómo están las condiciones o las características de estos parámetros en nuestro cuerpo hídrico. Finalmente, es importante que podamos tener la colecta de una muestra en un punto testigo. Este punto también se conoce como punto blanco, punto prístino o punto de referencia. Cualquiera de estos nombres se refiere hacia lo mismo. Y la idea de recolectar una muestra de agua en este punto es que nosotros podamos tener cuáles eran las condiciones de este cuerpo hídrico antes de que se haya generado algún tipo de afectación o intervención de actividades antrópicas. Como les decía, muchas de las veces este punto testigo
coincide con el punto aguas arriba, dependiendo de la zona en la que se esté realizando el monitoreo. En otras ocasiones es necesario desplazarse a alguna distancia un poco mayor para asegurarse que las características de la muestra que se colecte sí sea representativa de la zona, que una zona similar a la aledaña que no haya sido afectada por actividades antrópicas. Ahora, no siempre es posible tener una buena calidad en este punto testigo. Esto sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos zonas en las que existe una gran cantidad y o variedad de industrias. Por ejemplo, ustedes deben conocer zonas mineras, como tenemos, por ejemplo, Saruma Portobelo o Ponce Enríquez, por ejemplo. Es una zona donde tenemos muchas concesiones mineras una al lado de la otra. Entonces, en este caso, si es que tenemos algún tipo de peritaje en alguna de estas concesiones, es un poco difícil establecer puntos testigos que sean cercanos porque obviamente tenemos muchísima influencia y vamos a tener procesos de contaminación cruzada. Esto también es un poco complicado al realizar los peritajes, como les digo, cuando existen varias de estas industrias, pero en lo posible tenemos que tratar de ubicar un punto en las cercanías que justamente no tenga una intervención antrópica y que nos pueda brindar las características naturales para que nosotros podamos realizar una comparación. Nuestro trabajo como peritos en esta parte de la colecta de muestras va a ser justamente enfocada hacia la interpretación de estas muestras, no únicamente en compararlas con la normativa ambiental y con los límites que en ella establece, sino también en comparar, como les menciono, con las características que tenía ese medio antes de la intervención, así como las posibles afectaciones al ambiente y a la salud que nos estarían ocasionando este tipo de alteraciones a las condiciones naturales. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta adicional? Ok, si no tenemos preguntas, avanzamos entonces. Listo. Entonces, en esta parte del recurso agua, igual en esta parte les he puesto un poco cuál es el proceso que normalmente siguen los técnicos de los laboratorios para la colecta de las muestras. Les he puesto esta parte porque me parece importante que ustedes más o menos conozcan este protocolo, porque como les comentaba hace un momento, es importante que si bien ustedes no colectan las muestras directamente, sí supervisen que este proceso se realice de forma adecuada. Entonces, resulta imprescindible que ustedes puedan leer normativa al respecto. Dentro de las normas CINEN tenemos justamente varias normas que nos indican los procesos adecuados para colecta, preservación, transporte de muestras, etcétera. Y en estas normas justamente nos indican este proceso. Primero nos sugieren que el muestreador obviamente se introduzca dentro del cuerpo hídrico, tratando de llegar a su centro, obviamente siempre y cuando esto sea posible. Si es que estamos realizando un monitoreo en algún río amazónico que ustedes conocen, son ríos gigantescos, obviamente va a ser imposible que lleguemos al centro del cuerpo hídrico a menos que tengamos a disposición algún tipo de balsa o bote que nos ayude a movilizarnos. Sin embargo, en lo posible tratar de coger no desde las orillas, sino en un punto más alejado y más cercano hacia el centro. Una vez que hayamos ubicado el muestreador, esperamos alrededor de 20 segundos, justamente para asegurarnos que los sólidos se asienten. Cuando nosotros vamos caminando y comenzamos a ingresar al río, el movimiento del lecho justamente ocasiona que se muevan los sólidos que se encuentran ahí asentados y el agua se vuelve un poco más turbia. Y antes de que nosotros ingresemos al cuerpo, probablemente no tenía esas condiciones. Entonces, es importante que una vez que se ubique el muestreador, esperemos un tiempo aproximado de 20 segundos para que estos sólidos se asienten y retorne el cuerpo hídrico a las condiciones que tenía antes de que lo alteremos con el ingreso de este muestreador. Como tercer punto, tenemos el sumergir este recipiente en un ángulo de 20 grados, llenarlo con el agua que estemos colectando, enjuagar y repetir este proceso 3 veces. La idea de realizar esta actividad es justamente de que el muestreador borrar cualquier tipo de interferencia o algún tipo de impureza que haya estado en el muestreador y que justamente ya podamos asegurar que lo que vamos a colectar es netamente el agua del cuerpo hídrico. Como cuarto punto, justamente tenemos el llenado de los recipientes requeridos y como quinto punto, la adición de los preservantes que sean necesarios, el etiquetado y la conservación de las muestras.
Si es que ustedes han participado en algún tipo de muestreo de agua y si es que no, normalmente para estos muestreos se tienen diferentes tipos de frascos. Tenemos, por ejemplo, frascos de vidrio, tenemos frascos plásticos y tenemos frascos de color ámbar. La utilidad de cada uno de estos frascos va a ser justamente enfocada en función de los parámetros que nosotros vayamos a monitorear. Existen parámetros que, por ejemplo, tienen una facilidad de reacción y necesitan ser colocados en estos frascos de color ámbar que obstaculizan justamente que se generen reacciones no deseadas. Tenemos parámetros, por ejemplo, que requieren la adición de conservantes. Esto en el caso de metales pesados, por ejemplo. Los preservantes lo que nos ayudan es que justamente estos metales no se volatilicen o no se alteren las concentraciones que tenían originalmente en la muestra para que puedan justamente preservarse hasta la llegada al laboratorio y que obviamente el análisis refleje la realidad del momento de la colecta de la muestra. Es importante también realizar el etiquetado de los envases. Normalmente los laboratorios acreditados manejan etiquetas en las que se coloca el código que se le está asignando a la muestra, la fecha y hora en la que se ha colectado la misma y cualquier tipo de información adicional. Esto también es importante que ustedes puedan llevar un registro, fotografiar, justamente pedirle a los técnicos del laboratorio que les permitan fotografiar las muestras una vez que estén etiquetadas para que ustedes puedan tener el soporte dentro de sus informes. Y el tema de la conservación, como les indicaba, tiene que hacerse a través de coolers en los que se mantenga la temperatura fría de los recipientes para que puedan justamente conservar sus propiedades. A todo esto, no se olviden que es importante el llenado de la cadena de custodia. Es uno de los documentos más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Esto con lo que tiene que ver al recurso agua. Finalmente, tendríamos lo que serían las aplicaciones. Como les comentaba al inicio, la aplicación principal que tenemos para el muestreo de este recurso es determinar su calidad, si es que se ha alterado o no la misma. Entonces, lo primero que nos va a servir, obviamente, estos muestreos es para realizar análisis físico-químicos que nos permitan determinar justamente si es que ha habido una alteración a la calidad del recurso. Sin embargo, también pueden haber otros peritajes que bien, si no son directamente relacionados con el recurso agua, sí tienen que realizarse algunas actividades relacionadas a este recurso. Como ustedes pueden observar en las fotografías inferiores, tenemos, por ejemplo, determinación de disminución de caudales o desvío de cauces. En estos casos, por ejemplo, normalmente estas actividades están asociadas a peritajes que se piden para realizar análisis multitemporales. Esto con el fin de saber cuál ha sido la influencia de la actividad antrópica en el cuerpo hídrico a lo largo del tiempo. Por lo general, estos peritajes no van a poder ser realizados por ustedes únicamente. Te requiere también, por ejemplo, un perito que esté acreditado en la parte geográfica para que obviamente pueda realizar la parte de la elaboración de los mapas, hacer el análisis multitemporal a través de fotografías satelitales o imágenes satelitales y obviamente establecer cuál ha sido la influencia. Entonces, en este caso, como les digo, la parte del recurso hídrico que estaría asociada es en ir viendo si es que en la zona donde nosotros estamos realizando el peritaje se identifica visualmente que existen estrechamientos, que obviamente no, a simple vista se ve que no son naturales. Como podemos observar en la fotografía inferior de su parte derecha, cuando se están realizando actividades de minería, por lo general se establecen estas zonas como de playita para que la maquinaria pueda sentarse y van desviando el cauce natural de los recursos hídricos para poder hacer la remoción del material que luego se va a analizar y a procesar. Entonces, todos estos datos, es que ustedes realizan un peritaje, aparte de las muestras, es importante que vayan identificando con coordenadas en donde ustedes ven que se producen estos estrechamientos o estas alteraciones en su perfil natural, para que a través de la imagen satelital se pueda ver efectivamente cómo estaba esta zona años antes de que ingrese la actividad económica y cómo se encuentra ahora. Listo. Vamos entonces ahora con lo que es el recurso suelo. Al igual que en el caso anterior, la particularidad que tenemos con el recurso suelo también va a estar enfocada en determinar cuál ha sido la alteración de su calidad. Igualmente para ello requerimos hacer muestreos. Igual que en el caso del agua, vamos a tener las mismas actividades que realizarse. Es muy común que en los peritajes, cuando ustedes les piden determinar justamente daños que se hayan generado al agua, la asocien también con daños generados al suelo y tengan que realizar las dos actividades a la vez.
Entonces, como ustedes pueden observar, la lista de procesos es básicamente la misma que teníamos en el caso del agua, elaborar el checklist de todas las actividades que vamos a tener que realizar. Si, por ejemplo, su peritaje es de determinación de daño a agua y suelo, obviamente dentro de este checklist ustedes van a tener que contemplar todas las actividades que tienen que hacer para cada uno de estos recursos. Muchas de estas van a ser similares, pero puede ser que hayan actividades puntuales que tengan que realizarse en uno u otro recurso. Entonces, elaboren un checklist que sea muy claro y entendible para ustedes. La revisión bibliográfica del área antes de realizar el peritaje, también la definición de los parámetros. En el caso del recurso suelo tenemos el anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097A y en este caso tenemos únicamente una tabla para calidad de suelo, porque la otra tabla la tenemos para procesos ya de remediación. Entonces, se van a su tablita de calidad de suelo y en este caso igualmente revisan los parámetros que en ella se encuentran establecidos. Hacemos una selección de los puntos de muestreo y lo que sería el proceso de toma de muestras. En este caso, para el muestreo de suelo, sí tenemos establecido en el Acuerdo Ministerial 097A Anexo 2 cuál va a ser el número mínimo de muestras que tiene que colectarse, a diferencia del recurso agua, que no tenemos esta especificidad. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pequeña consulta. Claro que sí, por favor, cuéntame. Los parámetros a ser analizados tanto en agua como en suelo, lo determina el perito ambiental con base a las características de la actividad, por así decirlo. Por ejemplo, si es una concesión minera de materiales metálicos, se tiene que tomar en cuenta metales pesados y así sucesivamente según como, o sea, según el tipo de actividad y el criterio del perito. Ya, es Andrés me parece, ¿verdad? Sí, sí, Ya. efectivamente. Ya, Andrés, justo como les comentaba hace un momento, no tienes efectivamente un mecanismo establecido. Sin embargo, como te digo, yo les comentaba que el tipo de la actividad puede ser alguna guía de ustedes para saber qué parámetros son los que obviamente van a tener que muestrar. Eso no quiere decir que únicamente muestren unos y otros no. Como te digo, te puedo hablar desde la experiencia del sector público, que es en el que yo trabajé en el tema de peritaje. Obviamente siempre vas a tener restricciones económicas. Entonces, en ese caso, como te digo, aparte de tú seleccionar la tabla, puedes ir viendo cuáles van a ser tus parámetros tipo y con eso puedes ir viendo cuáles van a ser a los que les des más importancia. Por ejemplo, si ustedes igual han revisado las tablas, también existen algunos parámetros que no tienen límites máximos permisibles establecidos en normativa. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, podrían de pronto omitirse porque a pesar de que les entregue el laboratorio un resultado, no tienen en normativa una base sobre la que comparar y por tanto no saben si es que ese parámetro sobrepasa o no límites porque simplemente ese límite no ha sido determinado. Es como te digo una sugerencia. Sin embargo, lo que tú tienes que hacer al momento de realizar los peritajes es justificar técnicamente cuáles van a ser las tablas y los parámetros que tú vas a analizar para poder realizar tu interpretación de resultados. Si es que con base en las características de la actividad que estás viendo, de la zona donde vas a realizar el peritaje, etcétera, ves la necesidad de realizar el muestreo de toda la tabla, pues tú lo justificas técnicamente. Si es que a tu criterio consideras que de pronto tus parámetros base van a ser A, B, C, D y E por X, Y, Z razones, tú lo justificas técnicamente y eso es lo que tendrás que defender luego en la audiencia. Entonces, como te digo, eso es ya con base en tu experiencia y por eso les comentaba el día de ayer que para acreditarse, las personas del Consejo de la Judicatura que realizan la revisión de los expedientes justamente revisan que las personas que están solicitando las acreditaciones tengan una experiencia que justamente certifique que los criterios o las decisiones que van a tomar tengan una base técnica, obviamente, que la soporte. Pero como te digo, ya depende mucho de cómo tú interpretes lo que quieres hacer, las características de la zona donde estás viendo y la experiencia técnica y la justificación que le puedas dar. No sé si de pronto, Andrés, con eso te queda claro o tienes alguna duda adicional. No, quedó bastante claro. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Listo. Entonces, como les indicaba, en esta parte del suelo sí tenemos establecido este proceso. Lo que nos indica la norma es que por cada 100 hectáreas nosotros vamos a colectar una muestra compuesta. Esta muestra va a estar justamente formada por alrededor de 15 a 20 submuestras.
Cada una de estas submuestras tiene un peso entre 0.5 kilogramos aproximadamente y deben ser colectadas a una profundidad entre 0 y 30 centímetros. Y justamente con esto debemos ir formando a través de procesos de homogenización y cuarteo una sola muestra completa que va a tener entre 0,5 y 1 kilogramo. Normalmente para los análisis del laboratorio, al menos los laboratorios con los que yo he trabajado, para muestras de suelo por lo general les piden tener al menos 1 kilogramo de la muestra. Ahora, ¿cuál es un problema bastante común que tenemos en los peritajes? Muchas veces las zonas donde nosotros tenemos que monitorear no alcanzan ni siquiera 1 hectárea, mucho menos las 100 hectáreas como para que nosotros podamos cumplir este criterio. A veces se hace muy difícil igualmente que ustedes puedan establecer cuál es el área en campo mismo, porque el terreno es bastante irregular y no les permite establecer de forma general estas cuadrillas para que ustedes puedan ir cogiendo las submuestras, etc. En ese caso, una sugerencia que también les puedo dar un poco es que alinean un poco a los criterios que habíamos analizado para el caso de aguas, justamente. Puede ser una guía que puedan utilizar, pero en lo posible, si es que las condiciones lo permiten, mantener obviamente este proceso. Ahora, si bien no siempre vamos a cumplir o a tener disponible este valor de mínimo 100 hectáreas para hacer este proceso, sí es importante que justamente se formen estas muestras compuestas a través de submuestras que ustedes puedan ir colectando, justamente para garantizar que la muestra final que ustedes tienen sea representativa de la zona. Es importante que tengan en cuenta eso y obviamente ir cumpliendo estos procesos de homogenización y cuarteo hasta que ustedes lleguen al peso requerido. En otras ocasiones existen peritajes, por ejemplo, o pueden tener ustedes situaciones en las que por las características de la zona y del tipo de actividad que se esté realizando y de la afectación que posiblemente se esté generando, hay una filtración de componentes a mayor profundidad. A través de este muestreo, ustedes podrían determinar si es que es necesario o no realizar algún tipo de muestreo que sea a mayor profundidad por las características de la zona y porque ustedes lo consideren necesario. Esto se ha visto a veces en tema de hidrocarburos, más que nada dependiendo del tipo de suelo. Si es que es un suelo que sea bastante permeable, puede ser que el hidrocarburo únicamente no se quede en la superficie, sino que vaya filtrándose más al interior. Pero como les digo, a través de este muestreo inicial, ustedes van a ir viendo si es que necesitan de pronto realizar algún tipo de experticia más profunda. El procedimiento justamente, perdón, antes de pasar tenemos una pregunta. Nos comenta María si se debe ir registrando la coordenada de cada submuestra. Sí, mi recomendación sería que sí, justamente. Es importante que al momento que ustedes realicen sus informes, si ustedes recuerdan, teníamos una sección para información complementaria, nexos, etcétera, en la que ustedes podían ir colocando fotografías, mapas o cualquier tipo de soporte para lo que ustedes fueron poniendo tanto en metodología como en las conclusiones de su informe. Entonces, mi sugerencia es que siempre que realicen un informe, traten de realizar un mapa en el que se pueda visualizar todos los puntos importantes que ustedes fueron observando. Por ejemplo, en el caso de alguna concesión minera, yo siempre registro, por ejemplo, en los lugares en los que yo he visto que se encuentran campamentos, los lugares en los que veo que se observa disposición de combustibles, si es que hay algún lugar donde se esté disponiendo residuos sólidos, ya sean comunes o peligrosos, si es que observo sitios donde estén presentes las maquinarias, etcétera. Entonces, es más un registro personal justamente para saber dónde estaba cada cosa al momento que yo fui a realizar los peritajes. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces mientras avance el proceso, puede ser que reubiquen o incauten las maquinarias, los equipos, etcétera, que ustedes identificaron. Y si es que ustedes les preguntan dónde lo observaron y en la zona, por ejemplo, ya los equipos fueron retirados, no van a decir, me parece que estaba por aquí. Entonces ustedes pueden sacar su informe y decir, justamente tal equipo se encontraba en la coordenada específica XY con tales valores para que se tenga una idea. Lo mismo tiene que ver en este caso. Tanto de las muestras como de las submuestras, es importante que sí recojan las coordenadas. Al final, por ejemplo, en el informe ustedes podrían reflejar justamente cuáles fueron las coordenadas de todas las submuestras que se fueron colectando y que a partir de estos puntos de esta zona específica, ustedes tienen esta muestra compuesta número 1. Ahora, si realicé acá otro proceso similar,
en las coordenadas tal, tal, tal y tal, tengo mis submuestras y a partir de estos 4 puntos generé esta muestra compuesta que es representativa de esta otra área. Entonces, mi sugerencia sería que sí, por favor, vayan registrando toda la información. A veces es mejor pecar de exagerados que al final del día nos pueda faltar información y que luego esto pueda ser un motivo que ponga en duda la veracidad de nuestro informe. Eso. No sé si de pronto está tu pregunta ahí contestada, María, si no nos escribes, por favor. Listo, entonces, como les comentaba, dentro de este proceso vamos a tener algunas actividades a realizar. Primero tenemos lo que sería el establecimiento del área de muestreo. En esta área justamente vamos a indicar lo que les comentaba, si es que cumplimos o no estas condiciones de poder llegar a estas 100 hectáreas, si de pronto el área es más homogénea, si es que necesito hacer un recorrido con el GPS para poder bordear el área y tener más o menos unidad de cuál es mi superficie de intervención, etcétera. Entonces tenemos que establecer claramente cuál va a ser nuestra área de muestreo. Como segundo punto, vamos a determinar los equipos que vamos a utilizar. Como les indicaba, justamente algunos peritajes vamos a realizar de forma superficial y empezamos, de hecho, de esa manera siempre. Entonces vamos a requerir, por ejemplo, de barrenos o de la utilización de palas, etcétera. Debemos saber si es que contamos con todos estos implementos para poder recolectar las muestras. En alguna ocasión, en un peritaje que participé cuando recién me califiqué como perita, recuerdo que había unas muestras y nadie encontraba una pala y alguien simplemente se puso un guante de estos de neopreno, cogió una funda y comenzó así a llenar con su mano. Entonces, obviamente eso no se puede realizar, tiene que realizarse con los equipos obviamente necesarios y definidos para el efecto. Aparte de que no sabemos qué pueden contener estas muestras y se podría generar, algún tipo de afectación a su salud. Entonces, siempre utilizar todos los implementos adecuados. Y ahora que toco este punto, antes de olvidarme, recuerden también siempre que todo el personal del laboratorio tiene indumentación y instrumentos específicos para realizar su trabajo. Es importante que al momento que ustedes realicen los peritajes también tengan en cuenta que el personal esté utilizando estos equipos. Por ejemplo, que al momento de toda la colecta de la muestra esté utilizando los guantes, que tenga la ropa de trabajo requerida, etcétera. Todos los implementos de seguridad necesarios que garanticen que las muestras estén colectándose bien. Siempre tengan pendiente eso. Ya, como punto 3 tenemos el establecimiento de la profundidad de muestreo. Como vimos hace un momento, vimos que en este proceso inicial para las submuestras tenemos profundidades entre 0 y 30 centímetros, entonces observamos que esto se cumpla. Determinamos cuál va a ser el número de muestras que vamos a colectar, como les comentaba, en función de los criterios que se encuentran establecidos en el anexo 2 del 097A, o de pronto en algún otro criterio como los que teníamos para agua, con sus respectivas justificaciones. Como punto 5 tenemos extraer las submuestras requeridas. Vimos en la parte anterior, me voy a regresar un momento, vimos que estas submuestras deben tener entre 0,5 kilogramos aproximadamente. Justamente vamos verificando que las muestras tengan estos pesos. Realizamos el proceso de homogenización de las muestras y posteriormente ya lo que sería la etiquetado y preservación de las mismas en cadena de frío para no alterar sus propiedades. Muy importante, obviamente, siempre que vean esto. Y como les comento, cuando tanto traten de tener registros fotográficos de todo el proceso, de la parte en la que los técnicos están colectando las muestras, cuando estén etiquetando las mismas, si es que se está colocando algún tipo de preservante, de las muestras ya finalizadas, cerradas respectivamente, y en la cadena de frío. Mientras, como les digo, puedan justificar de mejor manera sus informes periciales y tengan alguna parte visual a través de fotografías que se pueda seguir linealmente el proceso, pues mucho mejor para que la autoridad judicial pueda comprenderlo. Y tenemos lo que sería la aplicación. En este caso, como les indicaba, nuestra aplicación principal va a ser analizar la alteración de la calidad del recurso, asociado obviamente a lo que sería el análisis físico-químico. Y otra de las aplicaciones que se puede dar este recurso suelo es la identificación de plumas de contaminación. Como les comentaba hace un momento, dependiendo de las características del suelo y del tipo de industria que esté generando el posible impacto, puede ser que la contaminación no únicamente se quede en el perfil superficial del suelo, sino que vaya
migrando hacia adentro. Y esto es importante sobre todo, por ejemplo, cuando, como en el caso que vemos en la figura de la parte inferior, podemos tener la presencia de agua a nivel freático o algún tipo de acuífero subterráneo, etcétera, que pueda verse alterado justamente por esta alteración. Entonces es importante que nosotros también podamos tener en cuenta estos criterios. En mi experiencia nunca hemos tenido un peritaje de este tipo de determinación de pluma de contaminación, pero de todas maneras me parece importante que ustedes puedan conocerlo por si en algún punto lo puedan requerir. Listo. Ahorita van a ser un poco las 9. Si les parece, terminemos con el recurso aire antes de irnos al break que tenemos para hoy, para un poco no perder la idea. Y tenemos una pregunta de María que nos dice, en el caso de que se tenga contaminación a aguas subterráneas, ¿cómo se debería proceder para la toma de muestras de agua? Ya, en la parte del recurso agua yo no les coloqué nada del tema de aguas subterráneas, porque honestamente yo nunca he tenido una experiencia en ese tema, ni nunca al equipo que nosotros teníamos conformado de peritaje nos solicitaron algún tipo de muestra. Entonces, de muestreo para aguas subterráneas. No tengo una idea clara cuál sería el procedimiento en ese caso, María. Sin embargo, si es que estás de acuerdo, voy a investigar el día de mañana y antes de empezar la clase de mañana yo les puedo ver qué información pueden encontrar o si es que encuentro algún documento que les pueda ser de utilidad a ustedes. ¿Te parece que quedamos de acuerdo en eso para yo buscarles para el día de mañana? Porque como te digo, dentro de mi experiencia, honestamente nunca realizamos un peritaje de este tipo, entonces no tengo ni fotografías ni ningún respaldo del proceso, pero voy a buscar y la información que yo pueda encontrar las comparto con ustedes con gusto. Listo. En el recurso aire, al igual que nosotros dos recursos, nos vamos a enfocar en lo que sería la determinación de Disculpe, alteraciones. buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, una consultita que me quedó pendiente. Claro, Carlos, cuénteme. Con respecto a los laboratorios que ayudan para hacer los respectivos análisis en agua, en tierra o ahorita en aire que va a topar el tema. Bueno, yo entré un poquito tarde, no sé si lo habrán ya hablado. Si bien es cierto, un laboratorio puede estar acreditado ante el SAE, eso no significa que sus diferentes tipos de ensayos, hablo en agua, que tengo un poquito más de experiencia de DBO, de QO, grasas, nitritos, sulfatos, etcétera, todos esos ensayos estén acreditados ante el SAE. Correcto. ¿Hay algún problema en eso? Porque muchas veces ciertos ensayos están acreditados ante el SAE, otros ante ISO, otros ante A2LD, no recuerdo cómo son las siglas de la Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios. Yo hago una pregunta porque en el tema yo actualmente respondo ante el gobierno provincial, yo soy de Manabí, en tema de análisis de agua, y ellos sí nos exigen que todos los ensayos estén acreditados ante el SAE. ¿Es algo similar en el tema del peritaje? Sí, muchísimas gracias, Carlos, por tu pregunta. De hecho, es muy, muy buena pregunta. Verás, dentro de la normativa que tenemos para peritaje, no tenemos establecido alguna especificidad a ese nivel. Lo que nos dice la normativa simplemente es que todos los monitoreos tienen que realizarse a través de laboratorios acreditados, pero no nos indica un mínimo de parámetros, etcétera, que deban estar acreditados. En el caso del ministerio, nosotros teníamos alguna regla, pero es una regla ya era muy interna de nosotros, que los laboratorios con los que trabajemos tengan al menos el 80% de parámetros acreditados para nosotros asegurarnos que la gran mayoría de ellos sí tienen esta acreditación y no tener ningún tipo de problema con eso. Pero como te comenté, era un acuerdo interno del área en el que yo trabajaba, porque no tienes como te digo, algún mandato específico que te ponga que todos los parámetros deben estar acreditados. Sin embargo, como tú bien mencionas, en el caso de cada una de las entidades, está un poco en la potestad de decidir cuántos o cuáles parámetros son los que necesita que estén acreditados. En tu caso, por ejemplo, si es que el lugar para el que tú trabajas te pide que el 100% de parámetros esté acreditado, pues tú tendrás que ir buscando en el listado del SAE laboratorios que tengan el 100% de sus parámetros acreditados. Hasta donde yo conozco y puedo recordar, y sin que suene como a pausa publicitaria, me parece que Havok, Gruntec, ese tipo de laboratorios, un poco encabezan las listas de los que tienen mayores parámetros acreditados. Pero que los tengan al 100% no estaría tan segura, tendría que verificarlo. Pero sí, como te digo, sí existen laboratorios que puedan estar en esos estándares, puede que sí.
de los que recuerdo, esos son como los que estaban un poquito más hacia arriba. Entonces, lo que tendrías que hacer es ir buscando en ese listado justamente aquellos que te puedan proveer todos los parámetros que tú necesitas con acreditación y con eso cumples los lineamientos que tienes tú en tu institución. Listo, gracias por la aclaración. No, gracias a ti, Carlos, es una excelente pregunta. Muy gentil. Ya, entonces, como les comentaba, en este caso del recurso aire, al igual que en los otros dos recursos, vamos a enfocarnos un poco en las alteraciones a la calidad del recurso, enfocados hacia las emisiones que se puedan generar a la atmósfera. Las generalidades van a ser las mismas que vimos en los anteriores dos recursos, tener elaborado su checklist con todas las actividades que deben realizar y cumplir, los materiales que requieren y si es que necesitan de pronto algún apoyo o alguna coordinación con otras instituciones, la revisión de la información del área, definición obviamente de los parámetros o criterios que ustedes van a utilizar para el muestreo, la selección de estos puntos y ya lo que sería la verificación del proceso de toma de muestras. En el caso de muestreo de calidad del aire, tenemos también algunos criterios que ustedes pueden utilizar. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que sería la selección de los equipos de medición, la selección y ubicación de los sitios de medición y la instalación de los equipos y toma de mediciones. Por lo general, cuando ustedes trabajan con laboratorios, justamente estos laboratorios ya nos permiten tener alguna idea y les pueden apoyar a ustedes bastante en los sitios en los que tienen que realizar la colocación de los equipos, sobre todo por la normativa que ellos mencionan. Como pueden observar ustedes aquí en la fotografía, en la de la parte superior, es un análisis que se hizo alguna vez al interior del ministerio, un poco para determinar la influencia de las canteras en las zonas que tenían por San Antonio de Pichincha. No sé si de pronto todos conocen, pero es una zona al norte de la ciudad de Quito que justamente tenemos una alta presencia de canteras que extraen materiales para lo que tiene que ver con construcción. Entonces, justamente este fue un análisis a través de la instalación de muestreadores pasivos, como los que ustedes pueden observar en esta fotografía, en zonas en las que se observó justamente que podría haber una influencia en la salud de las personas. Se colocaron estos muestreadores en zonas aledañas a escuelas o con proyectos de vivienda, por ejemplo, y justamente las mediciones se realizaban una vez al mes. Dentro de estos aparatos metálicos que ustedes pueden observar, en su interior se colocan unos frascos plásticos abiertos y se los deja a la intemperie durante un mes, como les comentaba. Al finalizar este tiempo se realiza el retiro y el cambio de estos recipientes plásticos que son nuestros muestreadores y el laboratorio lo que se hace se encarga es de analizar la cantidad del polvo sedimentable que ha quedado depositado en el muestreo y se compara con normativa justamente para saber si es que la influencia de este parámetro es mayor o menor a la que esté establecido en normativa. Igualmente se puede hacer la instalación, como ven en la fotografía inferior, de lo que tiene que ver con contaminantes orgánicos u otros ensayos que se puedan realizar. Es importante que también dentro de esta parte, que es lo que vamos a ver ahorita, está considerado también lo que va a tener que ver con los monitoreos de ruido. Igualmente, dentro de la experiencia que tuvimos en peritaje en el ministerio, tampoco no tuvimos ningún proceso que esté relacionado con monitoreos de ruido como parte de peritaje. Sin embargo, dentro del proceso administrativo del ministerio, obviamente sí se realiza y se verifica estos ensayos. A manera general, nada más les comento que los ensayos pueden realizarse a través de equipos como los dosímetros o los sonómetros que justamente nos van a permitir conocer la cantidad de ruido que se está generando por operación de maquinaria u otros procesos propios de la actividad económica que ustedes estén monitoreando en ese caso. Y aquí tenemos un resumen más o menos de un proceso general en el que vamos a establecer justamente cuál va a ser el sistema de monitoreo apropiado que nos va a servir a nosotros para nuestro peritaje, supervisar que justamente todos los equipos se encuentren calibrados y en condiciones óptimas para asegurarnos que los resultados que obtengan son verídicos y ya lo que sería la toma de las muestras. Siempre es importante que, por ejemplo, en estos muestreos ustedes puedan socializar con el personal tanto del laboratorio como el de las comunidades o instituciones que estén participando y con el personal que trabaja en la empresa donde ustedes vayan a realizar el monitoreo o en la población donde ustedes vayan a realizar el monitoreo, justamente para que no haya algún tipo de interferencia mientras ustedes estén realizando los análisis.
y también tanto ustedes como todo el personal que participe en el peritaje, el uso de los equipos de protección personal apropiados mientras se hace todos los procesos de medición para asegurar que obviamente que no se altere hacia su salud. Eso con lo que tiene que ver con el recurso aire y con eso terminaríamos el componente abiótico. Ahorita tenemos aproximadamente las 9:10. Si les parece, por favor, 9:20 retornamos para que ustedes puedan tener su receso y continuamos con lo que serían los recursos bióticos.
Listo, chicos. Entonces, continuamos con la presentación, por favor. Ya, habíamos quedado en que vamos a iniciar la parte de los recursos bióticos. Dentro de este componente, a diferencia de que en el componente abiótico, en cambio tenemos una serie de metodologías que van a estar enfocadas en diversos aspectos, principalmente en lo que va a tener que ver con la identificación de especies y la determinación de sus estados de conservación. Por lo general, dentro de este componente es lo que más se suele solicitar. Esto con el fin de saber si una determinada actividad, tanto económica como una actividad realizada por las personas, justamente estaría afectando las características de este tipo de recursos, o también los usos que se les estarían dando a estos recursos y si los mismos son o no legales. Como ustedes pueden observar, dentro de este componente tenemos al recurso flora, tenemos a mamíferos, aves, anfibios y reptiles, peces, insectos y macroinvertebrados acuáticos. Entonces vamos a ir viendo un poquito las características de cada uno de ellos. En lo que tiene que ver al recurso flora, justamente nuestro objetivo principal va a ser, como les dije, identificar las características de estas especies con el fin de poder determinar cuál es el individuo efectivamente que está siendo motivo de algún tipo de infracción o algún tipo de delito ambiental. En este caso, vamos a analizar primero lo que tiene que ver con sus características. Por lo general, para los peritos que son biólogos, no sé si de pronto antes de continuar tenemos algún participante que sea biólogo dentro de nuestro grupo. Bueno, parece que no. Ya, entonces, para los peritos biólogos es importante que las especies que ellos van a hacer los análisis cuenten con flores o con frutos, debido a que estas características primarias son las que les van a ser más fácilmente identificables y por tanto van a poder establecer la especie a la que pertenecen estos individuos de una manera más pronta. Sin embargo, esto en la mayor parte de los casos no es factible, debido a que obviamente la floración y la generación de frutos en algunas de estas especies se genera únicamente en algunos periodos del año y no siempre al momento que realicemos el peritaje vamos a poder contar con estas características. En este caso, los peritos se apoyan de la evaluación de características secundarias de estos individuos que también les permita identificar a las especies, aunque obviamente estas van a tardar un poquito más de tiempo. En este caso, como podemos ver en las fotografías inferiores, vamos a analizar lo que sería algún tipo de característica especial o marca en los troncos de las especies, si es que, por ejemplo, la misma tiene raíces que no sean subterráneas, como en el caso de los manglares, por ejemplo, o características también como la forma, nervaciones de las hojas, etcétera, que como les digo, también permiten identificar al individuo, pero tardan un poquito más de tiempo. Hay que tener en cuenta también, como les comentaba hace un momento, que en la planificación de los peritajes que se realizan, normalmente en las fases de campo no vamos a tener un tiempo ilimitado para levantar esa información. Entonces, lo importante es que se pueda recolectar toda la información primaria que necesitamos en el menor tiempo posible, obviamente dependiendo del tipo de análisis que se puedan o se deban realizar. En este tipo de componente, por ejemplo, vamos a ver más adelante que algunas de las metodologías no requieren de la aplicación de un día puntual, sino que tienen que ser realizados en uno o más días para poder tener datos representativos que les permita obtener la información que se necesita. Entonces, como les digo, depende mucho del checklist que ustedes hayan generado y de la planificación de actividades previas y posteriores que vayan a tener que implementar. Dentro de este componente vamos a tener una serie de metodologías que podemos ir implementando para justamente nosotros hacer el levantamiento de la información. Para este componente biótico vamos a tener metodologías dependiendo si es que queremos realizar estudios cualitativos o si queremos realizar estudios cuantitativos. En el caso, por ejemplo, de los estudios cualitativos, tenemos algunas metodologías. Ustedes pueden observar justamente en la pantalla la metodología de parcelas y la metodología de transectos. En este caso, los transectos, que está dentro del grupo de metodologías cualitativas, justamente lo que trata de establecer es generar algunas áreas de medidas específicas en las que el perito pueda ir registrando la información biótica que se encuentre a 1 metro de cada uno de los lados del cuadrante que se haya realizado.
Por lo general, estos cuadrantes tienen una longitud de aproximadamente 50 metros. Esto también depende de las características del sitio, obviamente, pero es como la base que se puede ir considerando y se van realizando una serie de réplicas. Es decir, dentro de mi cuadrante voy realizando el levantamiento de información y dependiendo de las características de la zona, puedo ir generando otros cuadrantes para ir levantando toda la información que yo considere necesaria. Justamente si ustedes observan en su fotografía inferior de la parte derecha, vamos viendo cada uno de los transectos que se han generado y dentro de estos transectos justamente las diferentes réplicas que se han ido generando para nosotros poder levantar la información que necesitamos. Obviamente esta información en la zona aledaña a la actividad económica que nosotros hayamos identificado como la causante del posible afectación o del posible delito. Tenemos otra metodología cualitativa, que se trata del establecimiento de cuadrantes. En este caso, igualmente, tenemos establecidos algunas características como los tamaños para nosotros ir recogiendo la información. Dependiendo de justamente de la zona en la que vayamos a realizar nuestro peritaje, estos cuadrantes pueden ser de 1 metro por 1 metro, pueden ser de 2 metros por 2 metros, 4 metros por 4 metros en caso de que se quieran establecer cuadrados, pero también pueden irse generando cuadrantes de forma rectangular que pueden tener dimensiones, por ejemplo, de 10 metros por 5 metros. El establecimiento de estas justamente dimensiones, ustedes las pueden encontrar en diversas metodologías que se encuentran establecidas en bibliografía. Han sido ya obviamente metodologías probadas, validadas por diferentes autores y que tienen esta característica especial de que pueden ser adaptables a diferentes sitios, entonces las podemos utilizar normalmente en nuestros peritajes. Tenemos también en la otra fotografía, como ustedes observan, la metodología de las parcelas, que tiene un fundamento bastante parecido. Igualmente vamos estableciendo las diferentes zonas, como ustedes pueden observar aquí, que pueden ser cuadriculares, y dentro de esta zona vamos estableciendo áreas más pequeñas, como pueden observar en la fotografía, en la que igualmente vamos a ir colectando al azar las especies que nosotros vayamos identificando a través de sus características. Eso es lo que tiene que ver con el recurso. A continuación tenemos al recurso o al componente de mastozoología que está referido hacia los mamíferos. En el caso de los mamíferos, nosotros vamos a tener dos tipos de levantamiento de información, a través de metodologías directas y a través del empleo de otras metodologías que sean indirectas. En el caso de las metodologías directas, nuestro método principal va a ser el método de observación directa. Este método en lo que consiste es en ir registrando visual y fotográficamente a las diferentes especies de mamíferos en la zona en la que nosotros estemos realizando nuestro peritaje. Esta puede ser muy factible en algunas zonas, sin embargo en otras zonas va a ser una metodología que simplemente no se va a poder aplicar. Por ejemplo, en el caso de felinos, es muy complicado poder identificar a los felinos directamente en la zona, o requiere de un tiempo muy prolongado, por ejemplo, la instalación de cámaras trampa o instrumentos similares para nosotros poder registrar a esta especie. Sin embargo, por ejemplo, en otros casos sí es factible observar algunas de las especies de mamíferos directamente y poder registrar fotográficamente su presencia. Justamente lo que tratamos a través de esta metodología es determinar qué especies están efectivamente presentes en la zona que estamos nosotros inspeccionando para nosotros poder enfocar eso con los posibles daños que se estén causando a su integridad. Ahora, cuando no es posible aplicar esta metodología directa, nos podemos apoyar a través de métodos indirectos. Dentro de estos métodos indirectos, por ejemplo, tenemos el registro de huellas y pisadas, el registro de marcas en troncos, tenemos el registro de sonidos u olores, el restos fecales, etc. Hay algunos justamente peritos ya muy especializados que son súper expertos en ir identificando de forma pronta estos tipos de indicios indirectos para poder identificar al espécimen directamente en campo. Sin embargo, si no tenemos todavía esa experticia, sí podemos ir registrando fotográficamente estas huellas pisadas, las marcas en los troncos, etcétera, y posteriormente apoyarnos en bibliografía para determinar si efectivamente existe la presencia o no de una determinada especie que nosotros consideremos que existe en esa zona.
Para esto también es importante, como les mencionaba anteriormente, que se realice la revisión bibliográfica. A través de la revisión bibliográfica, antes de que ustedes realicen su peritaje, van a tener más o menos una idea de las especies que pueden estar presentes en la zona que ustedes van a inspeccionar. Entonces es más fácil ahí que ustedes puedan justamente verificar si es que la misma estuvo o no específicamente en la zona donde ustedes fueron interviniendo. Nuestro siguiente componente es el componente de aves, que es obviamente ornitología. Igualmente, al igual que en el caso anterior, vamos a tener la aplicación de métodos directos y de métodos indirectos. Dentro de los métodos directos, nuestro principal método, al igual que en mamíferos, va a ser la observación directa. ¿Cómo vamos a hacer esta observación directa? Justamente el perito tiene que apoyarse con el uso de binoculares o de cámaras que sean especializadas, cámaras de largo alcance, y colocarse obviamente en una zona en la que puedan ir minimizando los ruidos que van generando para poder ir identificando las especies de aves que puedan estar presentes en la zona, y una vez que las vayamos identificando en las diferentes ramas de los árboles, en troncos, etcétera, ir registrándolas fotográficamente. Igualmente esto depende mucho de la experticia del perito que esté realizando el levantamiento de información. Me parece que eso ya les comenté el día de ayer, pero en caso de que no, justamente cuando nosotros nos solicitan los peritajes, debemos tener muy en cuenta el alcance de los mismos para saber si somos el profesional idóneo para poder cumplir con dicho encargo. En el caso, por ejemplo, del componente biótico, al tener tantos recursos que son muy amplios, si bien puede ser que el profesional tenga conocimientos para todos estos recursos, puede que tenga mucho más afinidad hacia uno o hacia otro. Entonces es importante que si es que nosotros efectivamente tenemos en este caso la experticia en ornitología, pues seríamos las personas idóneas para realizar el levantamiento de esta información. Entonces, como ustedes observan, se tienen los registros fotográficos de estas especies, y esto nos va a poder posteriormente en gabinete identificar las especies a las que pertenecían y todo el análisis posterior. Sin embargo, también podemos optar por la aplicación de métodos indirectos. Dentro de estos métodos indirectos, por ejemplo, tenemos los registros auditivos. ¿En qué consiste eso? Cuando nosotros estamos en campo, se puede optar por usar una grabadora en la que nosotros vamos justamente grabando los registros auditivos de la zona. Posteriormente, todos los registros que se hayan generado pueden ser comparados con una base de datos en las que se encuentran los cantos de diferentes tipos de aves, y también influye aquí muchísimo la experticia del técnico en ir identificando y ver si es que el canto específico en la base de datos coincide con el canto que levantó en campo. Esta es otra manera un poquito más complicada y que lleva más tiempo, pero también es un método que se puede utilizar para la identificación de las aves. También es importante que ustedes conozcan que en algunos casos, sobre todo en observación directa, perdón que se me olvidó comentarles, en algunos casos para algunos registros también lo que se suele hacer es la captura de estos especímenes de una manera temporal, justamente para proceder a hacer un registro fotográfico más intensivo, un poco más a detalle, y en algunas ocasiones colocarles algún tipo de marcaje a las aves para posteriormente liberarlas sin afectar a su integridad. Estos estudios normalmente no están tan relacionados a peritaje, sino un poco más cuando se quiere determinar la presencia prolongada de un tipo de especie en una zona determinada. Sin embargo, es importante que también conozcan que existe esa posibilidad. Se pueden utilizar algunos tipos de redes que justamente ayudan a capturar al individuo sin generar daños a su condición, y justamente una vez que se haya acabado de realizar el levantamiento de información que necesitamos, el ave es liberada sin haberle ocasionado ningún daño. Eso también es muy importante que tengan en cuenta en cualquier tipo de peritaje que ustedes realicen. Es importante que no atenten a la seguridad e integridad de cualquiera de las especies que ustedes puedan estar inspeccionando. Eso en el caso de ornitología. Tenemos ahora el caso de herpetología, que se basa en el estudio de anfibios y reptiles. Dentro de este componente tenemos una variedad bastante grande de metodologías
que nos ayudan justamente a identificar a las especies que nosotros estemos monitoreando. Aquí les he puesto algunos registros gráficos de algunas de las metodologías que se pueden emplear. Por ejemplo, tenemos metodologías de realización de recorridos libres, como ustedes pueden observar en su parte izquierda. La idea de esta metodología es justamente realizar un recorrido sin una ruta especificada por toda la zona donde nosotros estemos realizando el peritaje y justamente vamos recolectando los datos de las diferentes especies de anfibios o reptiles que nosotros vayamos encontrando en esta zona. Es importante que cuando ustedes realicen este tipo de monitoreos puedan contar con equipos adecuados, por ejemplo, usar botas de caucho, etcétera, y tener todas las precauciones para no sufrir ningún tipo de accidente. Asimismo, en este punto les va a ayudar mucho la revisión bibliográfica previa con el fin de que sepan si es que en la zona, por ejemplo, existe algún tipo de reptil que pueda tener algún tipo de veneno y que, por tanto, si es que ustedes llegaran a ser mordidos por accidente, puedan tener los mecanismos que les ayuden a preservar su salud hasta que puedan ser trasladados a un centro médico. Siempre todos los trabajos que realizamos es extremar precauciones. Entonces, como les comentaba y pueden ver en la gráfica, el perito va realizando diferentes recorridos sin una ruta, digamos, lineal, y en cada uno de estos recorridos que realice, en cada uno de los puntos donde para, va haciendo justamente el registro de la especie que ha identificado en ese punto. Un poco recuerdo la pregunta que nos hacía, si no estoy mal, María, hace un momento. Igual ustedes pueden ir registrando en cada uno de los puntos donde van haciendo el registro de las especies, obviamente el registro de las coordenadas donde han ido haciendo estos registros, para que ustedes les ayude luego a hacer un mapa parecido a este del recorrido que ustedes realizaron y que si es que, por ejemplo, en el punto de aquí, en el de aquí y en el de aquí encontraron especies que tengan alguna categoría de amenaza, puedan enfocar obviamente mejor su análisis en dichos puntos. Puede, por ejemplo, también hacerse transectos de bandas auditivas, en el que igual depende mucho de la experticia del técnico, en el que va registrando las especies de anfibios o reptiles que tienen cantos específicos y también justamente luego se hace la comparación con bases de datos. Pero este es un método, la experiencia que nosotros tenemos nunca se ha utilizado. Creo que ya necesitamos un personal demasiado experto para poder realizar estas interpretaciones. En el caso de la parte de aves, sí tuvimos un especialista en ornitología que sí dominaba, por ejemplo, la parte de los cantos, entonces sí se pudo aplicar esa metodología de el registro a través de grabaciones y la comparación luego con los cantos que están en esta base de datos. Igual como pueden observar en su parte superior derecha tenemos otro tipo de recorrido que ya es un poco más lineal a través de estos cuadrantes, en los que empezamos el recorrido en un punto y vamos haciendo recorridos de forma en sentido norte-sur, como ustedes pueden observar aquí. Y una vez que ya hemos terminado el recorrido norte-sur, en el otro extremo, igualmente vamos registrando todas las especies que hayan generado en estos extremos. El recorrido puede hacerse también en sentido este-oeste y viceversa, e igualmente en todos los puntos de intersección vamos generando el registro de coordenadas y el registro de especies que hayamos identificado en esos puntos. O se puede proceder, como ustedes pueden ver aquí, a la instalación de ciertos tipos de trampas en los que justamente se va a hacer una colecta temporal del individuo hasta poder hacer el registro de sus características y posteriormente se realiza su liberación. Como siguiente componente tenemos al recurso ictiológico que justamente está referido a los peces. En este caso, justamente igual vamos a tener mecanismos manuales, así como el empleo de algunos tipos de software que nos pueden ayudar en algunas ocasiones. Dentro de los mecanismos manuales, la forma más común de colectar estos individuos es a través del uso de redes y anzuelos. Justamente en el caso de las redes, estas pueden estar conformadas de diferentes materiales y la idea es ir colectando diferentes especímenes para nosotros poder realizar los diferentes análisis. Tenemos una pregunta que nos comenta Joel, ¿debo anteriormente obtener algún permiso de investigación durante el proceso? Sí, también es una pregunta súper importante. En la experiencia que nosotros hemos tenido a través de peritajes, no se ha hecho colectas de individuos nunca, entonces no hemos solicitado estos permisos de muestreo, salvo en algún caso, pero fue fuera de un peritaje, sino fue más algo de investigación,
en las que se estaba haciendo justamente algunos análisis de poblaciones, pero para otro tema que no tenía que ver con peritaje, y en ese caso sí se realizaron los permisos de investigación respectivos, porque obviamente iba a haber muestreos y colecta de análisis. En este caso, al tratarse de los peritajes de procesos que estaban enfocados hacia la parte judicial, no era necesario hacer ningún tipo de permiso, porque como te digo, no se procedió a la colecta ni al registro, digamos, específico de alguno de estos elementos, salvo, como les digo, registros fotográficos o registros de grabaciones de los cantos de las aves, pero no se aplicó en lo que sería la instalación de algunos tipos de trampa, etc. Más adelante vamos a ver en el tema de macroinvertebrados, ahí necesariamente sí se requiere la adaptación de algunos tipos de redes para poder hacer la colecta, y en esos casos también necesitamos realizar lo que son permisos de investigaciones. Es igual si se lo tiene que gestionar, sobre todo si estos elementos van a pasar a formar parte de las cadenas de custodia que se vayan estableciendo en el proceso. Entonces sí es importante contar con esa documentación. Joel, muchas gracias por tu pregunta. Ya, entonces, como les comentaba, en este caso de peces, dentro de peritaje, no hemos tenido alguno que tenga que ver con la colecta de justamente de estos especímenes. Un caso que sí tuvimos es el siguiente, que está relacionado más bien al uso de software. En este caso, hacia el año 2015 más o menos, hubieron muchas bodegas en la provincia de Manabí en las que se tenían cargas ilegales y acumulación excesiva de aletas, que los dueños de estas bodegas no pudieron justificar su procedencia. Lo más probable en este caso es que obviamente las mismas iban a ser exportadas a otros países, y en este caso no se encontraron obviamente ningún espécimen vivo, sino las aletas ya se encontraban procesadas y cortadas, como ustedes pueden observar en la parte superior. En este caso, el mecanismo que utilizó el perito que realizó esta intervención para poder identificar las especies es el uso de algunos programas. Tuvimos la facilidad de poder contar con un programa, el nombre se los debo, ya les voy a ver el dato porque no recuerdo el nombre del programa, a través del cual lo que se puede ir ingresando es diferentes dimensiones de los diámetros y medidas de estas aletas a un sistema, y a través de estas dimensiones el sistema nos estima la especie a la que podría pertenecer. Igualmente se cuentan con registros fotográficos en los que, aparte de la determinación de las mediciones de estas aletas, se puede ir viendo algunas características que hayan sido identificadas en campo, como por ejemplo la forma de la aleta. Por ejemplo, aquí podemos ver una que tiene una punta más redondeada, estas tienen una punta un poco más hacia justamente formar una puntita. Entonces, estas características le ayudan al profesional a determinar o estimar la especie a la que pertenecería. Y muchas de estas especies en algunas ocasiones justamente corresponden a especies que se encuentran en categorías de vulnerabilidad, y esto nos ayuda a nosotros como peritos y a la parte judicial a poder tener los elementos suficientes como para realizar las sanciones respectivas. Es importante entonces, como les comento, que ustedes puedan ir revisando información sobre todas las herramientas, tanto metodológicas como de software, que se puedan ir utilizando para que ustedes puedan realizar su trabajo de una manera adecuada. Eso en el componente ictiológico. Tenemos también el componente entomológico, como ustedes conocen, está relacionado al estudio y análisis de los insectos. E igualmente en este componente vamos a tener métodos cualitativos y vamos a tener métodos cuantitativos. Por ejemplo, dentro de los métodos cualitativos tenemos la colecta manual. En este caso, lo que hace el especialista es justamente capturar algunos especímenes a través de la instalación de algunas trampas sencillas, o por ejemplo a través del uso de pinzas, con el objetivo de solamente ver de cerca al individuo, poder registrarlo fotográficamente y con eso poder proceder a la liberación. En este caso, por ejemplo, igualmente el profesional debe tener muchísimo cuidado en que la especie que vaya a colectar no afecte a su integridad, es decir, que la colecta se realice con cuidado, las pinzas se mantengan alejadas del cuerpo para evitar el tema de picaduras, mordeduras o similares que puedan causar justamente algún tipo de afectación a la salud del perito que esté realizando en este caso.
Igualmente, a veces cuando son insectos muy pequeñitos, en vez de utilizar las pinzas, lo que se puede utilizar es una brochita o un pincel que esté mojado en alcohol, justamente para poder atrapar a estos individuos pequeñitos dentro de las cerdas del pincel e igual proceder al registro a través de las cámaras de largo alcance que nos van a dar una mejor definición y posteriormente la liberación de estos individuos. Tenemos otra técnica que es la técnica de la aspiración, en la que justamente se establece un elemento de vidrio que va a tener un corcho en una de sus entradas y en su otra entrada va a tener obviamente libre, y a través de una succión con un mecanismo de aire, lo que se hace ir es justamente atrapando a los individuos que puedan estar en una zona determinada. Igualmente se hace su registro y posteriormente los individuos son liberados. También se pueden utilizar diferentes tipos de redes, como ustedes pueden ver ahí, las redes entomológicas o las redes de golpeo, que justamente son los mecanismos que podemos ver en la fotografía que se encuentra en la presentación. Justamente dentro de esta red lo que tenemos es un aro con un bastón. Este bastón por lo general es de metal o puede ser también de madera en algunas ocasiones, y lo que se hace es como un barrido de la vegetación. Como ustedes observan en la fotografía, el técnico lo que va haciendo es una especie de movimiento como que estuviera barriendo justamente las ramas, y a través de este movimiento los diferentes insectos que puedan estar ahí van cayendo en el interior de esta red. En el cambio, de la red de golpeo, en cambio, lo que se hace es poner una tela especial dentro de, por ejemplo, en el límite de algunos troncos, y justamente se va golpeando la vegetación que esté cercana para que los individuos igualmente puedan ir cayendo dentro de esta tela. Lo que tiene que ver obviamente con las frecuencias en las que se tienen que hacer estos muestreos, las horas en las que se tienen que colocar estas trampas, cuánto tiempo deben estar las trampas específicas, etcétera. Todos estos datos los encontramos en bibliografía, en metodologías específicas, como les contaba, ya probadas y validadas, y depende de la zona donde nosotros vayamos a realizar los muestreos y justamente del alcance que se tenga en la pericia. Conozco, por ejemplo, que en algunos casos es necesario que las trampas se tengan instaladas en la noche y que las muestras recién se colecten a la mañana del día siguiente, porque justamente algunos de estos insectos tienen un mayor movimiento en horas nocturnas y justamente se va a generar un mayor registro de estos individuos si es que la trampa se coloca en esos periodos. Entonces, como les digo, pueden revisar bibliografía especializada y específica en caso de que alguno de ustedes tenga esta especialidad para que pueda ser realizando este registro. Adicionalmente, también tenemos lo que serían los métodos cuantitativos, en los que entre ellos destacan las trampas pitfall y las trampas de luz. Justamente en estos mecanismos vamos a tener la instalación de algunos tipos de trampas en los que, en el caso de las trampas pitfall, por ejemplo, se colocan recipientes como el que observamos en la figura, dentro del cual se coloca algún tipo de carnada. Por lo general, esa carnada puede ser o excrementos o carne que esté en un estado ya un poco avanzado de descomposición, justamente para atraer a estos insectos. Dependiendo del tipo de carnada que nosotros utilicemos, podemos ir un poco preseleccionando los individuos que nosotros queremos un poco monitorear. Por ejemplo, algunos, en el caso de los insectos peloteros, que ustedes los deben conocer, estos tienen muchísima afinidad hacia el tema de los excrementos. Entonces, si el alcance de nuestra intervención está referida a analizar esta especie en concreto, pues nuestra trampa tendrá que ser de esa forma. En cambio, si queremos otro tipo de análisis, vamos modificando un poco las carnadas que nosotros vayamos colocando dentro de las trampas para justamente obtener los individuos que nosotros necesitamos monitorear. En el caso de las trampas de luz, lo que se hace en este caso es colocar igualmente unas telas especiales dentro de las ramas, y en horas nocturnas, a través del uso de una linterna, por ejemplo, se genera un aro de luz que obviamente va a atraer a los insectos, y estos van a ir cayendo en estas sábanas o telas para que puedan luego ser identificados, fotografiados y liberados en su ambiente natural. Y por último tenemos el tema de macroinvertebrados acuáticos. Este me pareció también un poco importante comentarles porque dentro del recurso agua, bueno, más adelante en las presentaciones vamos a ir viendo un poquito que está relacionado con el tema de delitos ambientales y de daños ambientales,
Pero en la parte de agua, justamente uno de los requisitos para que nosotros podamos saber como peritos si se ha generado un delito contra el agua es que se haya generado una afectación a las características hidrobiológicas del recurso hídrico. Y justamente los macroinvertebrados acuáticos es una de las herramientas más sencillas de aplicar en la que vamos a poder tener una estimación de la calidad del agua a través de estos individuos y con eso estimar sus características hidrobiológicas. Entonces es importante que también conozcan este punto. Como ustedes observan en la fotografía, justamente tenemos un poco un resumen de la metodología que se puede utilizar para la colecta de macroinvertebrados acuáticos. En este caso, lo que hace el perito es dirigirse hacia el cuerpo hídrico y utilizar una especie de redes súper especiales, sobre todo la red Survey, que es la que ustedes pueden ver en las fotografías, que es una red que se coloca en el lecho de río y a través del movimiento del pie del técnico sobre esta red con un número específico de repeticiones en algunos periodos de tiempo, lo que hace justamente es ir moviendo el lecho del río y que se facilita el desprendimiento de los macroinvertebrados que se encuentran en el mismo y los cuales van colectándose dentro de esta red. Posteriormente, cuando el técnico haya culminado todas las repeticiones, lo que se hace es ir colectando uno por uno los individuos que hayan caído y se los conserva en alcohol al 70% para que puedan ser trasladados al lugar donde van a ser posteriormente analizados. Para su análisis se requiere del uso de estereomicroscopios, como ustedes pueden observar en la fotografía inferior izquierda, que lo que nos va a permitir tener es un registro más claro del individuo, como podemos ver en la fotografía inferior derecha. La gran mayor parte de estos individuos tienen un tamaño muy, muy, muy pequeñito, por tanto es necesario que utilicemos estas herramientas para poder hacer la identificación de las características de la especie y poder, obviamente, catalogarlo dentro de los grupos a los que puede estar perteneciendo. Como observan también en la fotografía inferior izquierda, cada uno de los frasquitos que se encuentran aquí tienen a uno de los individuos conservados en alcohol. Es un trabajo que sí es un poquito que lleva tiempo y que tiene que ser realizado de una manera con paciencia y con bastante detalle y con bastante tino, porque como les digo, los insectos a veces son muy pequeñitos, puede que unos se encuentren como que pegados con otros, entonces es importante que a través del uso del estereomicroscopio puedan hacer las separaciones respectivas y la preservación correcta con el fin de que puedan estimar justamente cuántos individuos existen de cada especie, de cada familia, de cada grupo, etcétera, y con eso ustedes puedan ir estimando a través de la aplicación de diversas metodologías y diversos índices, puedan estimar la calidad del recurso hídrico. Entonces, este es también un mecanismo que probablemente ustedes puedan implementar y en el caso, por ejemplo, de que tengan que hacer algún tipo de peritaje relacionado con delitos contra el agua, necesariamente van a tener que trabajar de la mano con un perito biólogo que les ayude a hacer esta parte para que justamente ustedes puedan complementar su análisis. Esto con el tema de recursos bióticos y me parece que tenemos sí, todavía unos minutitos para hablar del tema de bioacumulación. Este tema también me pareció importante conocerles, si bien yo nunca he tenido un peritaje relacionado con bioacumulación, alguna vez sí tuvimos algún estudio en el que se quiso observar justamente la incidencia de las descargas en zonas mineras en relación a la bioacumulación de metales pesados, sobre todo porque, como ustedes conocen, existen algunas zonas en las que todas las descargas no se realizan de forma técnica hacia cuerpos hídricos y las poblaciones de los sectores aledaños utilizan esos cuerpos hídricos para riego, para consumo, o puede que lo usen como abrevadero para sus animales o para el riego de los cultivos, como les indicaba hace un momento. Entonces, puede que se estén generando estos procesos de bioacumulación en estas poblaciones. Por eso es importante también que conozcan un poquito de este proceso. ¿Qué es lo que realizamos en el caso de bioacumulación y en qué especies podríamos realizarlo? Normalmente en revisión bibliográfica ustedes podrán encontrar que los peces y algunas especies de moluscos son algunos indicadores muy buenos para ver los temas de bioacumulación, debido a que justamente están en los cuerpos hídricos y se desarrollan toda su vida ahí y están mucho más en contacto directo con la posible contaminación que se puede estar generando en los mismos. En el caso del estudio que les comento, fue realizado a través de diferentes especies de peces en conchas y en camarones.
Lo que se quiso ver justamente es cuál era la concentración de diferentes metales en estas diferentes especies, porque algunas de ellas, como les comento, son consumidas por la población como fuente de alimento. En este caso, lo que se procede primero es hacer la colección de la especie. Como vimos hace un momento, se pueden utilizar redes o anzuelos principalmente para hacer la colecta de las mismas y a partir de ello obtener el gramaje requerido. Dentro de los laboratorios nos requieren un peso mínimo de 500 gramos, pero deben tener en cuenta que en este caso los 500 gramos no corresponden a la especie como tal. En las especies de peces, sobre todo, los metales normalmente se acumulan con mayor porcentaje en las vísceras del animal. Por tanto, el gramaje que nos exige el laboratorio está un poco más referido hacia el tema de vísceras. Por tanto, cuando ustedes, si es que en algún punto tienen que realizar un estudio parecido, no se limiten a obtener, por ejemplo, 500 gramos de las especies de peces, sino una cantidad mayor, porque recuerden que el gramaje lo tienen que obtener, en este caso, a partir de sus vísceras, que es donde se va a acumular los metales con mayor cantidad. Posteriormente se hace lo que es el etiquetado y preservación de las muestras. Esto para cualquier tipo de muestras que ustedes colecten. Se le asignan los códigos respectivos. Se utilizan en este caso, por ejemplo, fundas Ziploc para ir colocando a los diferentes especímenes con su rótulo específico, la fecha, el lugar, la hora en la que fueron realizando la colecta de los mismos y la preservación obviamente en hielo porque tienen que ser trasladados hacia el laboratorio en donde se va a realizar los diferentes análisis. Y por último, hacemos lo que es el establecimiento de las cadenas de custodia. Como les comenté, en cualquier tipo de proceso que ustedes realicen, muy importante que tengan la cadena de custodia a la mano y llena para que ustedes puedan tener un soporte en los peritajes que ustedes realizan. Una vez que hayan culminado con esto, el laboratorio obviamente les entregará los resultados. Ahora, en este análisis hay que tener un poco la consideración de que a nivel de nuestra normativa, no tenemos ninguna norma específica emitida por nuestro país para el tema de bioacumulación. Sin embargo, ustedes pueden justificar y basarse en algunas normativas internacionales que sí consideran algunos parámetros para algunas especies. Por ejemplo, no solo de peces, sino para algunas especies agrícolas como el café, por ejemplo, o el cacao, dependiendo de la normativa donde ustedes realicen. Si es que recuerdo bien, me parece que países como Australia, Hong Kong, Chile y la Unión Europea tienen bastante normativa respecto a los niveles de bioacumulación. Entonces, ustedes podrían revisar estas normativas en caso de que tuvieran que hacer algún tipo de análisis similar a este. Con eso concluiríamos la presentación que teníamos para el día de hoy. Por favor, no sé si tenemos alguna pregunta. Ok, si no tenemos ninguna pregunta, entonces con esto concluimos la clase del día de hoy. Espero que los temas que hayamos visto sean de su interés, les pueda servir. El día de mañana vamos un poco a tratar hacia los procesos de determinación de daño, tanto en la vía administrativa como en la vía penal. Justamente en el curso anterior, como les mencionaba Rodrigo, como teníamos 3 horas, tratamos este tema estos dos temas en la misma clase. Sin embargo, como aquí tenemos un poquito más limitado el tiempo, el día de mañana vamos a ver todo el proceso de determinación de daño en vía administrativa y en cambio el día jueves estaremos viendo el proceso de determinación de daño a través de la vía penal. No olviden que si es que de pronto tienen alguna pregunta adicional que se les vaya ocurriendo en el camino, pueden escribir al chat del grupo cualquier duda que tengan o me pueden preguntar el día de mañana en la clase. Si no hay ninguna duda adicional, les agradezco mucho por su participación este día. Espero que, como les decía, que la información sea de su interés y nos vemos el día de mañana igualmente a las 8:05. Que tengan una muy buena noche.